Bueno, muchachos, ¿en qué andan cada uno? ¿Qué están haciendo en materia musical? En materia musical, bueno, si empiezo yo, siempre cada tanto agregando nuevos temas al live set, que es para el primer destino que hago la música. Después se convierten en música publicada eventualmente, algunos temas. También el año pasado estuve haciendo un tipo de música que es relacionada al techno, pero es más estilo EBM, que es lo que escuchaba de chico, EBM industrial, que vino como una onda ahora. Incluso acá hay gente que hace ahora eventos de eso. Y se me ocurrió hacer un larga duración, un LP, que ahora en breve va a salir en CD. ¿En CD? Sí, por el sello Little Butterfly. Cumpliendo un sueño de. Pensé que te había contado eso. No. Cumpliendo un sueño del adolescente de los 90 que había empezado a hacer música electrónica y todos queríamos tener un CD. Después vino el MP3 y todo eso se diluyó, ¿no? Qué brutal. Pero va a salir un DCD en Digipack, todo hecho de fábrica. Eso y qué más, nada. También haciendo cada tanto subgéneros que me gustan, que ¿Como por ejemplo? no son de tanta difusión. Y dub techno, por ejemplo, es un estilo que no se escucha mucho en las pistas, nunca sucedió. Que venías haciéndolo en Cuptrol, ¿no? Sí, en Control, en la época que estaba más de moda el minimal house, calzaba y metía un poco de ese sonido que siempre lo escucho desde los 90. Y ahora, cada tanto publico alguna cosa, pero no es algo que toque en vivo, ¿no? Porque es una música que, si bien es techno, es muy raro. Es un género que es techno, pero es el único techno que no es para bailar en la pista, es para escuchar en tu Es casa. para escuchar en tu casa. Sí. En Argentina hay más, ¿no? Sí, a veces algún DJ pone algo de dub techno en un set, pero la mayoría del dub techno tiene un mood que contrasta un poco con la situación festiva, bueno, por lo menos la que hay hoy en día. Claro. Y después el IDM. Perdón, te interrumpí, ¿qué ibas a decir? No, estaba pensando en esto del dub techno, ¿no? ¿Viene de ahí mismo del dub, del dancehall jamaiquino y todo eso? Y sí, es una combinación entre el dub tradicional de Jamaica con el techno de Detroit. Eso fue una idea que tuvieron los de Basic Channel. Ajá, A Basic mitad Channel. de los 90, sí. Mark Ernestos y Maurizio Bonoswald, ellos primero empezaron haciendo techno como el que hacían los de Detroit, que aparte se hicieron amigos de ellos. Y al principio hicieron como incluso algunos releases con remixes cruzados y todo, y después empezaron a hacer versiones de sus temas, de sus propios temas, en versión DAW, deconstruidos, y empezaron a encontrar un lenguaje sonoro que no existía, y menos que menos en esa época, que en realidad todo lo que primaba era otra cosa. Y de ahí surgió eso que después tuvo una cierta influencia en los años 2000, ¿no? En la música más comercial, por decirlo de alguna forma, pero sigue siendo muy de nicho. La mayoría de la gente que consume esa música son coleccionistas y lo escuchan en la casa. Hay ediciones muy lujosas. Y después lo otro es el IDM, que es la otra cosa que siempre escuché, que bueno, desde las épocas de Warp y Aphex Twin y Outage. Aphex Twin la verdad que nunca me gustó mucho, pero con Coptero he hecho bastante IDM y sigo cada tanto sonando alguna cosa de ese tipo de música. Otra cosa muy de nicho que tampoco. No, es como los géneros abstractos, ¿no? Sí. Esos géneros que no son muy comunes, pero ustedes también tienen un poco de todo eso. No sé, Daniel. Sí, sí. Es más, fue raro porque esos géneros se alejaron tanto de lo que es la electrónica hoy que mucha gente que lo ve de afuera a veces tiende a englobar todo lo que está por fuera como un género, como IDM, ¿no? Sí, Por sí. ejemplo, yo saqué un álbum hace poco que me decían, no, el álbum ese que es como Rey IDM.
Claro, el de electro. claro, pero Claro. no es IDM, No. en ningún momento se me ocurrió. No. Pero sin embargo lo veis como algo por fuera, como que Claro. no está dentro de esto, entonces Es que hay mucha confusión también, por supuesto, porque es entendible que las generaciones nuevas tienen infinita información a su alcance, pero ningún filtro, ¿no? Entonces es fácil confundirse. Y tampoco vieron la evolución, nosotros vimos la evolución mucho Claro, más lenta. iba Claro. apareciendo una cosa después de la otra. Tenías tiempo de ir asumiendo. Claro, tal cual. ¿Qué está pasando hoy en la escena de la electrónica en Montevideo específicamente? Y hay un poco de la entrada de lo que decía Hernán, de los géneros más pesados, del EDM, del EBM Vamos a tener que hacer un glosario después en la del publicación industrial. de cada sigla, ¿no? Eso como que permeó de alguna manera y empezó como a juntarse con otros géneros, ¿viste? Con el techno. El Y trance también. claro, y los tempos se empezaron a subir y los sonidos empezaron a volver más duros y al final empezó a volverse más importante, que antes tenías como más peso en el kick y ahora es kick, snare y eso cambia un poco el mood de la pista y los bajos más saturados y toda una cantidad de elementos que antes estaban bien vistos como muy foráneos en la electrónica, por lo menos del lugar de la pista, empezaron a volverse más parte de eso. Más vocales también en ese sentido, que antes Sí, estaba un verdad. poco afuera. El synth pop un poquito entró también, Un poco. hasta el Italo disco. Incluso antes de eso, porque siempre digo que la música electrónica está hoy en día en la etapa revisionista por primera vez, ¿no? Desde más o menos 2017, 2018, fue la primera vez que en la electrónica mundialmente se empezó a ir para atrás y a revisar todo lo que había sucedido. Las causas de eso, entre otras cosas, por ejemplo, porque el vinilo terminó de instalarse como nuevamente como el formato principal y entonces mucha gente empezó a encontrar música en disquerías perdidas por el mundo que jamás nadie, no había, toda una generación que no la había escuchado, e incluso nuestra generación, estando lejos de los centros de la electrónica, también, tampoco hay muchísima música que vieja de esa época que no nos llegó nunca en Uruguay. Entonces se descubrió un montón, todo un sonido que se volvió el actual. Obviamente hay una versión contemporánea de eso, ¿no? Y antes de que resurgiera, que viniera la influencia de estos, que es lo último que ha resurgido, hubo primero una vuelta a lo más conocido, que fue el techno de Detroit más clásico, el acid house, el acid techno y el electro. Que eso es una cosa que yo recuerdo que me llamó mucho la atención cuando empecé a escuchar DJs pinchando electro, porque jamás un DJ Nunca. había pinchado electro en ninguna parte del mundo. Eso no existía. El electro fue un género que surgió al mismo tiempo el techno y toda la vida fue ahí en la cueva, oscuro. Sí. La gente compraba electro como el dark techno que hablábamos hoy, para escucharlo en la casa. No había pista de electro. De repente, ¡pum! La gente bailando Y acá electro. menos, acá era totalmente desconocido, incluso en los ámbitos. Era, Nosotros hablábamos y éramos dos, tres que teníamos alguna idea. sí, Drexia no la conocía a nadie, ¿no? O sea, nosotros. Y claro, y en el mundo tampoco. O sea, yo recuerdo que tenía un programa de radio en una radio inglesa online en el 2012 que se llamaba Future Music. No estaba relacionado con la revista Future Music. Y casi todos los programas que habían antes y después que el mío eran de ingleses que ponían electro y eran gente como de edad, coleccionistas y fans de eso, pero que no iban a bailar. Claro. Y uno de ellos terminó, el que venía después de mi programa, me acuerdo, era Base Agenda, que terminó siendo como un pilar ahí ahora dentro de la escena del electro. Tiene un sello muy grande, tiene unos podcasts que le ha hecho entrevistas hasta Elena Hauff, por ejemplo, que está gente que ha traído de nuevo el electro a las masas, por decirlo de una forma, ¿no? Y después de eso, claro, la nueva generación siguió explorando otras cosas. Después vino el trance, que también estaba completamente olvidado. Y hoy en día estamos en eso, en el sonido más pesado y oscuro, más oscuro, ¿no? Oscuro. Armónicamente también. Un poco lo que el DJ muestra, o en este caso los productores. Huevo la gallina, ¿no? Porque es como que va evolucionando y no sabes bien cuándo es que empieza a cambiar. Empieza a moverse en algún momento y cambia, y creo que también tiene relación con otras
manifestaciones culturales. Por ejemplo, ahora todo el auge de la distopía Ujú. en series, por ejemplo. Hasta hace un tiempo no veías nada distópico. Nada. ¿Viste? Y El eso, Cyberpunk también volvió. claro, y eso en los 90 estaba full y después en los 2000 desaparece. Y en los 2010 tímidamente empiezan a aparecer algunas cositas y ahora es como que todas las series son distópicas y es como todo el mundo habla de la distopía y eso se traslada a la música, tiene que ver con los sonidos del EBM, tiene que ver con lo industrial, tiene que ver con todo ese mundo. El electro también tiene mucho de eso. Y entonces, claro, ves que eso empieza a volver. ¿Qué apareció primero? No sé, pero es como que está en el ambiente, ¿viste? Y la gente empieza como a buscar eso porque es como el mood general que existe Existe. culturalmente en la música, en el arte. ¿Y ustedes personalmente andan viendo a ver qué pasa en la juventud? Tú sos profesor, Ujú. creo que tú también, ¿no? Sí. Están en contacto con la juventud. Hablan con ellos, le preguntan, che, ¿qué escuchás vos? Como que Eh, quizás cuando ustedes tenían 20 que se intercambiaban los CDs, ¿no? Ujú. O sí, los sí, cassettes. por supuesto. Rara vez uno se sorprende, por lo general ya sabes más o menos en qué está la generación bueno, de cierto rango de edad, ¿no? Sobre todo porque se acercan a nosotros desde ciertos sectores de la escena electrónica, no de todo. Bueno, pero son los que priman acá en Uruguay, ¿no? Entonces más o menos ya sabes qué es lo que escuchan, pero a veces hay excepciones, ¿no? Hoy hablamos de IAM, por ejemplo, y bueno, ahora tengo un alumno que está cerca de los 40, que viene del rock y empezó a escuchar específicamente IDM y se puso a hacer IDM y quiere hacer solo eso, por ejemplo. Una cosa rarísima. Y hay algunos otros casos parecidos, excepcionales, así. Pero la gente en general creo que escuchan lo que estábamos hablando hoy. Ujú. Los que ya hace unos años que están en la escena agarraron toda esa nueva, el revisionismo que fue justo después de lo último nuevo que hubo, que fue el minimal rumano, digamos, que se le suele Sí. llamar así, rominimal, ¿no? Ramiro. Hasta ahí siempre había algo nuevo. Ahora, después de ahí no. Después fue todo versiones nuevas de cosas viejas. Y eso es lo que vienen escuchando. Los que están recién son más de lo que decía Daniel. EBM, sonidos más industriales, BPM más altos, más intensa la música, menos warm-up, o sea, como no tan raver en el concepto de la fiesta, digamos, sino como que va todo el tiempo igual. Y los que estaban hace un tiempito, la generación, digamos, que se crió, por ejemplo, en Fanatec, son más del techno clásico, del acid, del minimal, del minimal tech house, pero de los Bien, 90, claro, bien viejo. el viejo minimal, que bueno, era lo que se pinchaba antes de que pasara esto. Como cosa nueva tenés el techengue ahora. Ah, sí. Sí, es verdad. Increíble, El increíble. techengue. Sí, 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 sí. Y Y el trap, cuando, obviamente, que es música electrónica también, ¿no? sí, bueno, recuerdo que en aquella entrevista que tuvimos en 2017 yo te hice una pregunta, ¿qué es música electrónica? Y vos bien me dijiste, bueno, música electrónica puede ser cualquier cosa que pase a través de un medio electrónico, Sí. ¿no? Básicamente toda la música actual. Toda la música Claro. actual. Estaba pensando en esto, ¿no? Del público y bueno, el sábado tienen un evento en Emile, donde van a estar haciendo ustedes dos una presentación, un live. Ujú. Se han tocado juntos, se conocen hace años, pero igualmente siempre charlan antes. ¿Cómo Sí. se preparan? Sí. ¿Hay lugar para la improvisación o tienen un set estructurado, por No, no, ejemplo? no. Y no me salgo de esto que armé y no No, me y permite mira, la Todo lo contrario. improvisación. esto es, claro, te diría que el peligro puede ser estar demasiado desestructurado. Bien, Que es más o menos lo que hacemos nosotros normalmente cuando tocamos on live, tenemos esa posibilidad de variar las cosas, no manejamos el concepto de un set estructurado de una determinada manera. Incluso la última vez que fuimos a tocar teníamos pensado hacer una parte de electro que al final no lo hicimos, lo Sí. descartamos y fuimos por otro lado completamente distinto y evolucionó como evolucionó en la noche. Este, y después respecto al tema de si estamos muy en contacto, son muchos años también, ¿no? Y Sí, manejamos sí. como un lenguaje en común
más o menos ya sabemos por dónde viene la Hemos mano. tenido justo últimamente un par de instancias parecidas Ujú. y sí, nos juntamos una vez, pero lo que pasa es que ya conocemos el sonido de cada uno y la forma de hacer, por ejemplo, en el momento que estaba haciendo back to back, de combinar el tema de uno con el otro, de hacer la mezcla, de transición, es algo que son 2 o 3 pautas que hay que tener en cuenta que ya las sabemos, Ujú. digamos. Y- Lo manejamos en el momento Sí, más intuitivo. y sí, es más intuitivo, sí, totalmente. ¿Y qué equipamiento suelen usar así en un live? Porque imagino que todo esto, Daniel, vos no lo vas a llevar. Y imagino que todo tu equipamiento, Lo ¿no? llevo Tampoco. reducido en samples dentro de un sampler, de una Electron digital, que lo que hago es sampleo notas separadas de sintes que me gustan o sonidos que me gustaron y después a partir de ahí construyo dentro de esa máquina. Tengo como un resumen de todo este estudio ahí adentro. Que lo sabes de pe a pa y sabes por dónde transitar. Tengo también pautas propias que las fui desarrollando a partir de probar. El tema con los instrumentos electrónicos es que no tienen una sola técnica bueno, o sea, no es que una guitarra tenga una sola técnica, pero es más acotada en cuanto a maneras de tocar. O sea, vos tenés una forma de un instrumento, tenés 6 cuerdas, tenés determinados trastes y tenés acordes que se pueden tocar de una determinada manera. Eso comparado con un instrumento electrónico es mucho más acotado, porque en un instrumento electrónico vos tenés una cantidad de reglas mucho más amplias y unos límites mucho más amplios, y los resultados también son mucho más amplios en ese sentido. Y cuando uno entra ahí, lo primero que sentís es esa especie de que es un universo muy inabarcable y no sabes, no tenés como una pauta de por dónde ir. Personalmente lo que hice fue tratar de armar mis propias reglas o armar mi propio instrumento dentro de eso, que yo pudiera abarcar con mis limitaciones en el momento. O sea, tengo 2 manos, puedo hacer estas cosas al mismo tiempo, no puedo estar atendiendo una cantidad de cosas. Eso fue un proceso de años de estar. Antes llevaba muchos más aparatos y demoraba más en conectar y a veces me daba cuenta de terminar de tocar y había cosas que nunca las había usado en todo el set. En todo el set. Y empecé con entre darme cuenta de eso y analizar un poco lo que podía hacer y lo que no, y mucha práctica. En mi casa empecé a armarme un set de reglas propias como para decir, me manejo dentro de esto y exploro de ahí para adentro, no de ahí para afuera. Entonces, ahí ya se vuelve más autocontenido y vos podés empezar a desarrollar una memoria muscular de que ya no tenés que estar pensando dónde están determinadas cosas, sino que se te ocurre que tenés que hacer algo y ya vas y lo haces. Y eso se parece más, por ejemplo, al hecho de tener un instrumento tradicional e improvisar en el Claro. momento. O sea, pues, no tenés que estar pensando, a ver, qué acorde vendría bien acá y cómo es que era ese acorde, cómo van los dedos para tocar ese acorde en un piano. No, ya vas y inmediatamente el cerebro lo selecciona y lo tocas. Y en esto es más o menos lo mismo. O sea, en este momento la música me va a pedir tal cosa y yo ya tengo un recurso que lo tengo acá hecho para eso y que lo puedo hacer uso de ese recurso. Pero hasta en ese momento no sabes en realidad cuál vas a utilizar. El tema es ese orden previo y que haces en tu casa y el desarrollo de tu técnica para tocar. Porque seguramente yo le doy mis máquinas a Hernán, hace una cosa totalmente distinta. Claro. Por una cuestión, aunque sea el mismo instrumento, porque él va a manejar sus propias reglas. Claro, es como tocar la guitarra. La Por guitarra Claro, diferente, sí. claro, ahí está. Entonces, hay cosas que son 100% técnicas que obviamente las manejamos por un entendimiento técnico de años, Mm. pero después la parte musical es muy propia. Sí, ahí es el alma de cada uno, ¿no? Y sí, y las técnicas que vos desarrollaste para darle vida a eso. Por ejemplo, yo siempre comparo el tema del secuenciador, que te permite armar una secuencia de estos sonidos determinados y reproducirlo en un loop infinito. Vos podés darle una vida. Yo lo comparo siempre con un torno en el cual vos tenés una parte que está automatizada, está mecanizada y que te da un resultado que está dentro de determinados parámetros. Si en un torno vos ya tenés el giro que va a una determinada velocidad y vos intervenís
en eso para darle una forma a una pieza. O un torno de alfarería, por ejemplo, que hacer así, con las manos le vas dando forma, pero sería muy diferente a que eso no estuviera girando y tener que girarlo vos. Bueno, el secuenciador yo lo siento como eso, tiene una parte automática, pero la parte de la forma se la das vos en el momento. Y te permite tocarlo como que fuera un instrumento. Eso para mí es como la parte fundamental del live. Que es un formato que son pocos los que hay en Uruguay. Son quizás contados con los dedos de las manos. Mira, justamente hace poco con otro amigo que también hace live, Bunda, empezamos un ciclo en el Blue Living que se llama Secuencia, que es una vez por mes, que es solo de lives. ¿Por qué hicimos ese ciclo? Porque un día nos pusimos en una conversación sin querer a hacer una lista de toda la gente que hacía live set en Uruguay a nivel profesional o que podía enfrentarse en una pista, y es mucha gente. Bien. Más de 20 personas. Ah, mira. O sea, da para cubrir un año, más de un año, de una vez por mes hacer una noche solo de lives. Cosa que probablemente hay países que tienen mucha gente que hace live, pero de escenas separadas, de escenas diferentes. Claro. Debe ser muy difícil en otro lado lograr eso. Y acá están todos alineados en lo mismo, todos pueden tocar para el mismo público. Sí. Entonces hay bastante gente así, más de la que uno piensa. Van a ir apareciendo ya. Ya hicimos 2 fechas, en una tocó él. Hoy hay una, ¿no? Hoy hay una, sí, exactamente. Y además ya tenemos algunas artistas de live que se están animando a hacer live solo con hardware, no usando la computadora, que es lo más común, digamos, ¿no? Un poco relacionado a lo que decía. ¿Utilizan ustedes software? Eh, para... Por ejemplo, cuando hacen un live, generalmente. Generalmente. No. Nosotros, tanto él como yo, usamos solo máquinas. Máquinas. O sea, el software que tiene las Sí, máquinas. sí, la claro, máquina, no, ¿no? exacto. El software hay, pero. No un digital audio workstation, no. No, una computadora no hay en el escenario, en el caso nuestro. Es lo que te decía. Ahora hay algunas personas en Uruguay que se están animando a hacer eso, que no es muy común en el mundo todavía. La mayoría de la gente toca a veces con máquinas, pero complementando la computadora, donde está el Ableton Live, que por algo se llama Ableton Live, ¿no? Que fue creado sobre todo para tocar en vivo. Y relacionándolo con lo que decía él, son cosas muy distintas, ¿no? Porque eso de crear tus propias reglas, cuando usas un software que es mucho más infinito que ciertos aparatos, no hay, o sea, es mucho más difícil llegar como a tu propio modus operandi o a tu propio... en cambio, con las máquinas, ya cuando elegís cuáles son las que vas a usar, ya estás definiendo tu sonido directamente. ¿Tá? Porque lo que tienen, no pasa con el software, en cierta forma sí, pero en realidad lo que tienen las máquinas es que cada máquina es el resultado de la música que da con tu accionar es una combinación entre vos y el diseñador de la máquina. Claro. El tipo que diseñó la máquina, sin saberlo, está aportando a tu música, porque la forma en que se usa la máquina es esa y no es otra. En cambio, el software no es así. El software es mucho más amplio. Es infinito. Infinitamente configurable por lo general, y sobre todo hoy en día, que ya tienen millones de opciones. Entonces, esa es la diferencia entre una cosa y la otra, ya que estamos hablando de la está bueno hacer la aclaración. Las personas que usan Ableton y usan algún controlador MIDI también tienen que desarrollar modos operandi o tomar decisiones, decir, bueno, esto voy a hacer, esto no voy a hacer. Es más importante lo que no vas a hacer que lo que vas a hacer. Sí. Determinadas limitaciones que vos te pones en un sistema que vos creas, que en realidad podría ser mucho más amplio. Y es mucho más fácil en software, de alguna manera, esto es una consideración personal, pero ayudarte de más o programar de más para simplificar algunas cosas. Por ejemplo, yo que sé, secciones que cambian todas juntas de una determinada manera. Yo creo que ahí hay una cuestión también que tiene que ver con la gente que está acostumbrada a producir y que trata de seguir el flujo de una producción cuando hace live. Y hay cosas que son imposibles de hacer.
si es que querés mantener el porcentaje de live intacto. Si no, te vas a ir a algo muy programado. Hay una cantidad, tenés una producción que viene así, son una cantidad de pistas y en un momento tiene un drop que cambia muchísimos efectos y hay sonidos que cambian. Y eso en una máquina que quieras hacer no lo puedes hacer. Y enseguida viene como una frustración de, entonces no puedo. Pero si vos pasás esa etapa de esa frustración y empezás a ver qué es lo que podés hacer con la máquina, das vuelta al proceso, en vez de tratar de reproducir con la máquina lo que hiciste en un disco, fijarte en qué es lo que podés hacer con la máquina directamente, ahí cambian las cosas, empezás a encontrar otro tipo de música, con otro tipo de recursos, que son igualmente efectivos y que son igualmente satisfactorios desde el punto de vista musical. Entonces, creo que es pasar por esa etapa, esa loma en la cual vos te sacás varias cosas que ya vienen unidas a la producción musical tradicional en estudios, que no es en tiempo real, y pasar a qué es lo que puedes hacer ahí. Yo en eso encontré que pocos canales pueden ser igualmente válidos. ¿Sí? Durante mucho tiempo toqué con esa máquina y tenía 8 canales, nada más. La versión anterior de esa. Claro, 8 canales, samples one shot, mono. Bien. Y eso funcionaba perfectamente. O sea, 7 años tocando con eso y al principio me resultaban como que eran pocos. Pero después empezás a tocar y empezás a desarrollar una música que funciona perfectamente bien. Y decís, mirá, en esta simpleza, al no poder agregar más, encontré algo que, explorando hacia adentro, desarrolló una técnica que te permitía de alguna manera sortear eso. Claro, como eso minimalista que hablábamos cuando llegué. Funciona de otra manera, pero funciona. Y esa otra manera está más unida al concepto de live que al concepto de producción. Y ahí es donde me parece que está el punto fuerte de utilizar esas máquinas. Que esa limitación de recursos te van a llevar por otro lado. Y quizás te hacen, por ejemplo, ahora yo tengo cosas para editar en unos sellos que les voy a sacar directamente de las máquinas. Algo que nunca había hecho, porque para mí eran como dos mundos que me costaba unir, ¿no? Incluso las cosas que había editado en discos, me costaba mucho tocarlas en vivo, porque eran como, me sentía que perdía algo, eso estaba muy unido de la cabeza de eso, pero ahora voy a hacer el proceso inverso. Van a salir de acá y en vez de pasar esto a la computadora y hacer toda una edición, no, van a salir directamente la música desde acá y va a tener el sonido que tienen directamente de las máquinas. Y eso para mí fue un último quiebre, digamos, de esos dos mundos. No tenés un ecualizador por pista, no tenés todos los recursos de mezcla que tenés ahí, pero yo considero que no tiene que sonar igual que un disco, tiene que sonar igual que un live, justamente por eso. Es un punto que para mí tiene que ser un diferencial. Sí, quería agregar algo. Una buena paralelismo es comparar, por ejemplo, a la gente que toca con el software y trata de desarrollar el mismo tema que produjo en su casa para publicar, lo tratan de hacer en vivo, ¿no? Eso se parece, por ejemplo, a una banda de rock que saca un disco y cuando hacen sus conciertos van y tocan los temas con la misma estructura, exactamente igual, quizás alguna pequeña variación, pero tratan de hacerlo igual y lo que a la gente le emociona es que está escuchando el tema tal cual lo conoce. Y lo que hacemos nosotros se parece al jazz, en realidad. El jazz, como muchos sabrán, tiene los estándares, que son una composición que hizo alguien en algún momento y la banda que está tocando en el momento empieza a tocar esas melodías y esos ritmos y después empiezan a improvisar. Y se van para cualquier lado y además siempre adaptándose al ambiente o a la sensación intuitiva que hay en el público, en el lugar donde están tocando y se van adaptando a todo eso. El tiempo no importa, eso nunca se mide cuándo empieza, cuándo termina. Bueno, eso es un poco lo que pasa cuando tocas con máquinas. Vos tenés un loop que vos construiste en tu casa, ya está programado los ritmos y las melodías de alguna manera, pero es como decía el del torno, si vos ponés a girar el torno y te vas, el coso hace así y no pasa nada, ¿no? Bueno, es lo mismo, si vos te vas de la máquina, queda una repetición que no tiene ninguna gracia, pero por eso tenés que estar todo el tiempo generando un cambio y es lo mismo que pasa en el jazz. Los músicos de jazz van, por lo general cuando graban un disco, van y hacen lo mismo que hacen en el club, o sea, improvisan y
nunca va a ser igual el disco a la vez que lo vas a ver en vivo, jamás. Esto es lo mismo, yo toco temas, el proceso que él hace, yo siempre hice eso al revés, o sea, siempre hice la música primero en las máquinas para tocarla en vivo, sobre todo porque antes tampoco había tanta chance de publicar nada, en realidad. Entonces yo pensaba en que iba a tocar en vivo, que es lo que más me gusta hacer, y después empezó a suceder que bueno, que había que, me cuesta un montón, al revés, me cuesta un montón pasar de lo que tengo hecho para tocar en vivo a algo concreto, que encima además lo van a usar DJs, que los DJs los tuve que estudiar durante años, su forma de pensar, sus necesidades, lo que sí, lo que no, porque por interés, por curiosidad y también porque al final empecé a crear música, este, empecé a crear música grabada para gente que hacía una cosa muy distinta a la que hacemos nosotros, en realidad, que es eh, poner música que ya está hecha, Claro. mezclarla entre sí y bueno, todo eso es otro mundo, ¿no? Tiene todo un montón de parámetros que uno, tanto Daniel como yo, somos músicos en realidad. Exacto. O sea, nunca, vos nunca pinchaste, yo tampoco, ¿no? ¿Saben Nunca pinchar? mezclamos música. No. La verdad que no. O sea, O sea, en teoría la sí. básica. Sí. Claro. Sí. Pero en la práctica no, o sea, sé cómo funcionan, cómo funciona la mezcla en vinilo, por ejemplo, pero para hacerlo bien tendría que estar. Claro. Es otro arte diferente. Es Sí, otro arte, sí, es sí, otro sí. arte. Que incluso vos serías mejor porque tenés más interés y conocimiento en diguear música que lo que tengo yo. Sí, pero comparado con los amigos que tengo, o sea, No, no, es otro nivel. es Es inconmensurable. otro nivel. Me dicen a veces en la pista, porque claro, la gente te ve con unos años más y qué sé yo, y sos alguien que está en la vuelta hace años y viene y te dice, che, este tema es el de fulanito de no sé cuánto, ¿no? Sí, me dicen. Y a vos te pasa lo mismo, Sí, ¿no? Y yo digo, pero vos, yo no tengo ni idea. Yo últimamente digo eso, sí. No tengo ni idea, le digo, o sea, yo no soy soy. DJ y nunca busqué música, o sea, busqué la que tenía ganas de escuchar. Claro. Pero Claro. los DJs hacen mucho más que eso. Buscan, Sí. y más hoy en día que. Y conocen de sellos y cosas, de todo, cosas, Sí. y te dicen, sí, porque este salió en un sello que tenía, que era una versión alternativa de no sé cuánto, y hay otro release que es de. Y era brutal, yo no tengo ni idea. No, y las cosas que yo vivo con un amigo que es DJ, compartimos el apartamento, y la verdad que fue una buena movida, porque me abrió Claro. un mundo que además es muy buscador, tiene 3000 discos, ponele, y Qué tiene. Me muestra cada tanto productores de los 90. Tuve una época que nosotros vivimos, Sí. estábamos No, ahí no. acá en Uruguay. Había DJs quizás estaban poniendo esa música, la verdad no lo sé. Pero a veces me sorprende y digo, este tipo hizo esto en el año 92. O sea, son cosas que, Sí. que no te imaginás. No lo relacionás Y con tuvo que algo. venir esta generación para aportarnos eso que está de más porque es como es eso que tiene el hermoso de la música, es que nunca termina. Es más infinito que el universo mismo. O sea, no termina de aparecer cosas que Y es la salvación, según Schopenhauer, no sé si tienen idea de eso. No. Schopenhauer dice que hay un deseo, que es la fuerza de voluntad, sería como algo que nos lleva inevitablemente a querer hacer cosas, a querer hacer cosas, a querer hacer cosas, a querer hacer cosas, pero a la vez tenemos una estructura que a veces no te posibilita hacer esas cosas porque tienes que ir a trabajar, Claro. Entonces dice que el arte es tipo la manera de... De salir por ahí. Porque él es un pesimista, todos estos son pesimistas que se van a morir, y ay, qué horrible. Todo eso, bueno, es como por esa parte, pero él dice que la música en sí, dentro de las artes, es como la que salvaría al 100% al hombre. El arte salvando al hombre, ¿no? Porque la música específicamente no sé. Y tiene que ver que nada, porque, qué sé yo, estamos hablando de quizás es un tipo del 1700, ¿viste? Seguramente él veía algo diferente en el sonido de una guitarra, de una arpa, una cuestión sonora, de cuerpo, de vibración. Es muy visceral la música, muy visceral. Eso es algo que ontológicamente es muy primitivo, entonces creo que hay una conexión ahí de sonido. Cuando hacen
cuando piensan, cuando están ahí en la pista, ¿lo importante es la pista o lo importante es la música? Esta es la pregunta jodida porque Personalmente, para mí es la música. Y creo que, pero te digo porque me parece que si vos atendés a la música y tenés un- una conexión con el ambiente, eh, la pista igual se va a beneficiar de tu conexión con la música en ese momento. Y que si la tratás de forzar, eso no va a salir. Eso me pasa a mí. O sea, yo trato de tener de estar en un estado conectado con el ambiente. Por eso me gusta ir antes, no me gusta caer en el momento, Ujú. ir sintiendo cómo viene la noche, estar en una cuestión más de comunicación y después dejo que vaya saliendo lo que salga y ser como uno más de los que está ahí, ¿no? Una cuestión más comunitaria y sentir como que estás más en esa comunión con esa gente y en ese momento. Para mí viene por ese lado y ahí es donde vos podés aportar lo mejor, va a salir lo mejor para la pista. No tratar de pensar vos qué es lo mejor y entonces eso me parece que hace un sesgo muy racional del asunto y que se pierde ese contacto. Pero es un feeling personal, no sé. sí, en mi caso, yo recuerdo que hace un tiempo empecé a tocar un poco más seguido, hace unos años, y ponele, no sé, mi pareja o algún amigo me decía, che, tenés que mirar un poco más la pista. Porque claro, siempre me pasó lo mismo. Yo, de lo que hablamos hoy, de cómo se hace un live, tenés que estar todo el tiempo concentrado y haciendo algo. No es como, por ejemplo, los DJs, por supuesto que están concentrados, pero tienen unos minutos entre tema y tema Ujú. de distensión donde pueden incluso dedicar su mente a detectar información de la pista, etcétera. En cambio, en el caso nuestro, es muy difícil hacer eso. Entonces siempre me pasó que yo, bueno, trataba de tocar lo que yo quisiera escuchar si estuviera bailando, Ujú. básicamente, ¿no? Y con el tiempo me fui dando cuenta que eso funcionaba, porque ese comentario que me hacían siempre me complicaba, ¿no? Porque yo decía, "Ah, tengo que mirar la pista, ¿no?" Y era como que miraba la pista, pero al final era peor porque me estaba desconcentrando de lo que estaba haciendo. Y creo que un poco también la expectativa de la gente con el tiempo fue cambiando un poco. Me parece que eso era una idea vieja ya de cómo tiene que comportarse un DJ o alguien que está haciendo un live. Y hoy en día todo el mundo acepta que vos estés 100% concentrado en lo que estás haciendo, porque yo veo a los DJs que tocan y que la gente los va a ver porque les encanta y el tipo tiene sensación de lo que está pasando, ¿no? Claro. Desarrollás ese sexto Es sentido, eso. que Claro. no es que Ese, tenés que mirar la pista. Eso te lo decían en esa cosa más explícita de verte mirando a la claro, persona, tipo como la comunicación claro. visual de, "Ah, hola, ¿qué hacen? Vamos arriba", ¿no? Pero yo la verdad nunca lo logré, ya desistí. O sea, a veces cuando hay un momento determinado, de repente sí te emocionás vos, pero tienes una cosa natural. ¿No? Decís, bueno, ¿no? Levantás una manito porque la gente reacciona a una cosa que vos la vas sintiendo por adentro, en realidad. Y creo que también ha lugar a hacer el comentario de que de esto es algo que también le pasa a los DJs, que es ese balance entre complacer y proponer, ¿no? Ujú. O Totalmente. sea, el que es totalmente complaciente todavía no llegó al nivel profesional, desde mi punto de vista. El que es totalmente propositor, o sea, que solo va a poner lo que a él le gusta escuchar y cosas, también, ¿no? Eso está a nivel amateur, para mí. Capaz que es un poco tajante, pero creo que es así. Ujú. Y creo que la persona que realmente logra un buen balance y un buen fluir entre un lado y el otro durante todo un set, es la mejor experiencia musical. Yo cuando veo a otra persona hacer eso, es cuando más disfruto Cuanto de más te estar, transmite, claro. cuando más disfruto de estar en la pista es cuando siento que me da lugares de confort y de repente me saca de ahí, me lleva para otro lado, después me devuelve a darle la sensación de comodidad. Y eso es lo que seguro Daniel está de acuerdo, es lo que uno intenta cuando Total. haces un live, que la ventaja que tiene con
si bien no pinchamos, pero sabemos cómo funciona un DJ set. La ventaja que tiene el live es que tenés control sobre todos los elementos de la música, simultáneamente. O sea, hay muy pocas cosas que vos realmente no podrías cambiar Ujú. en el momento, comparado con todo lo que sí podés cambiar si se te da la gana. Claro. ¿Entendés? Entonces, a medida que uno va agarrando soltura, habilidad, velocidad en hacer los cambios, en plasmar lo que estás haciendo, lo mismo que en un instrumento, ¿no? Obviamente, que ya no estás Igual. pensando en la técnica, sino que lo que sale de tu corazón va saliendo ya directamente porque pasaste ya la etapa de habilidad y eso te da la ventaja de que podés incluso potenciar más todavía esa búsqueda de complacer y de proponer. Y una inquietud quizá del momento, ¿no? Sí, Total, sí. claro. Yo qué sé, querías cambiar el kick porque no te está gustando. Sí, sí. Ujú. Sí, los DJs, Moviste una frecuencia, cambiaste algo, una perilla. Ujú. una cosa Es algo nuevo. que pensé al principio de la entrevista que cuando estaba hablando Daniel, es que cuando él hablaba de que no planifica, digamos, ¿no? Que yo hago lo mismo, ¿no? O sea, es como tenés una lista de temas, ya sabes todos los temas que tenés y es como la valija del DJ. Claro. Pero la diferencia es que vos tenés toda tu colección de discos adentro de la máquina. Es como algo así, como toda tu producción Ujú. la tenés al alcance de la mano. El DJ tiene que primero seleccionar, cuando hablamos de vinilos, obviamente, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Incluso los pendrive es lo mismo. Tienen que preseleccionar. Yo te digo que vivo con un amigo DJ y cada vez que va a tocar, tiene que preparar el set. O sea, se pasa 3 horas buscando discos, bueno, llevo este. Incluso a veces muchos hasta piensan cómo lo van a desarrollar. Otros no, son más de improvisar. Pero nosotros no, nosotros, o sea, yo, Creo que tenemos un tipo de preparación que es el de encontrar tu técnica, ¿viste? claro, Y ordenar un poco. es otra cosa. Acá tenemos determinadas Sí. cosas, acá tenemos otras, lo probaste en tu casa, no te diste cuenta que no funciona, tuviste que cambiar. Hay cosas que tenés que ordenar porque si no en el momento no es muy amplio y tenés que hacer como una especie de reducción de técnicas que quizás son las que más utilizás o las que más te dieron resultado para cubrir un rango de posibilidades. Yo qué sé, por ejemplo, yo he probado mil cosas que de antemano pienso, digo, esto estaría bueno meterlo. Y después lo empiezo a usar y veo que no me funciona mucho. Lo pruebo en mi casa, pruebo, toco y veo, al final no era tan fantástico como yo pensaba y lo termino de sacar. O al contrario, voy a tocar y a veces en el momento se me ocurren cosas que no se me habían ocurrido en mi casa y digo, mira, esto funcionó mucho mejor y se me ocurrió en el momento hacerlo y quedó bueno. Por eso hay que grabarlos. Sí, sí, sí. No, a veces lo que hago es le doy un save ahí a cosas que aparecieron de la nada Claro. y que justo se armó una combinación de elementos que nunca había llegado. Así como también a veces entras en una combinación de elementos que te resultan como que no están funcionando tan bien como vos pensabas. Es bastante amplio, digamos, el repertorio de lugares donde puedes caer. Sí, sí, sí. Ustedes dos personalmente, algunos eh, más enérgico que el otro en el momento de la pista. ¿Quién es el que tiene que decir, che, vamos a parar No, o vamos arriba? Me O parece los que estamos dos. parejos. no, siempre. Lo que pasa es que nos formamos en la misma época, con el mismo tipo de música. Ujú. Lo que nos mueve el piso es más o menos lo Sí, mismo. sí. Hay algunas pequeñas diferencias de gustos, pero me parece que estamos más o menos en la Sí, misma. Sí, sí. sí, sí. Sí, yo Y qué es sé, más, yo soy baterista y capaz que soy un poco más de los ritmos, pero no sé, como quizás le pongo un poco más de protagonismo a la percusión, pero igual si escuchás la música de Daniel Mm. está lleno de sonido de percusión desde otro lado, no sé, la verdad que no sabría cómo sí. describirlo. Eh, Nunca pudimos hacer música juntos. Probamos y como que no se dio. Probamos Pero, alguna vez y creo que también es porque nunca nos pareció necesario. pero creo también que con el paso del tiempo yo fui adoptando cosas que antes quizá no le daba bolas que él tenía y él también. Lo mismo al Y revés, sí. nos fuimos como acercando. Nos fuimos acercando, sí. Nada, No, lo quizás que con pasa es que los años. durante la vida también hubo etapas de la vida donde cada uno buscó su trabajo,
qué sé yo, nada, tampoco la escena era como es hoy en Claro. día, era una cosa que era nada más un hobby personal y uno tenía que buscar también otras formas de laburar y qué sé yo. Entonces esas cosas hoy en día medio que un poco nos volvimos a encontrar también en un lugar, porque también, nada, se reivindicó todo aquello que nos había formado a nosotros. Si no hubiera pasado eso, no saber si estamos sentados acá Y no, charlando. pues Pero sí, Claro. esa revisión que hubo de todo lo que pasó cuando nosotros éramos jóvenes de 20 años, fue una suerte porque, claro, es como un formato, como una especie de idioma materno, porque fue lo que aprendimos en ese claro, momento. Y ahora entró en revisionismo y dijimos, mira, nosotros sabemos hablar ese idioma. claro, Este, sí. Porque además es una cosa que hay que tener en cuenta que probablemente mucha gente joven de hoy no se imagina, es que uno se metía en la música electrónica porque tenías una personalidad individualista en esa época. O sea, era la opción del que no podía lidiar con hacer música con otras personas por X razones psicológicas. ¿Viste? O porque la verdad en Uruguay era muy complicada la logística para tener una banda y ensayar y tener que trabajar. No es como quizás en otros mercados que vos te podías dedicar a la música 24 horas al día y sabías que tenías una carrera ahí y de repente la electrónica apareció como una opción en la que vos podías. Yo me di cuenta, la primera vez que agarré una computadora y hice música electrónica fue en el año 95. Dije, ¿puedo hacer todo yo? No tengo que pedirle al guitarrista que haga tal acorde, o incluso siendo baterista era re complicado. Bueno, todas las ideas las podías. el camino de Vince Clark cuando se Claro. fue de Depeche Mode. Si Claro, fuese exacto. guitarrista, ¿no? Dijo eso mismo. Dijo Dijo, lo pero mismo. si lo puedo hacer, a ver, ¿Qué puedo hacer todo yo? Sí. Dije, yo no. vi un Es secuenciador. más, claro, a mí más que tocar la batería, me interesaba la construcción de ritmos y ahí me daba cuenta que podía hacer cosas que humanamente eran imposibles. Ni que hablar la primera vez que escuché el drum and bass dije, bueno, o sea, esta es la mía. O sea, y era una cosa individualista de la música electrónica. O sea, era una época individualista donde culturalmente se potenciaba la idea de vos hacer tu camino y no copiar a nadie y no depender de nadie ni de ninguna cultura, cosa que después se volvió completamente al revés ya desde los millennials hasta ahora. Sí, ya Nike no usa do Es yourself. todo colectivo, que me parece genial, la verdad. Me parece buenísimo. He tratado de absorber e interiorizar eso. Me sigue pasando que no solo no he hecho música con Daniel, sino que casi que no he hecho música con otra persona nunca en la vida. Es una cosa que me cuesta mucho. Sentarme con otra persona y decir vamos a hacer un tema. A mí también. Me cuesta horrores porque la verdad es que Sí. la idea de hacer la electrónica era no hacer eso justamente. No tener que hacerlo. Sí, sí. Y tenías amigos, éramos amigos y otros amigos que hacían música electrónica y decían, qué bueno tu tema, qué bueno tu tema, y nos juntábamos pero a divertirnos, pero no a hacer música. A Sí. mostrarnos lo que habíamos hecho Sí, en todo sí, sí. caso. Ojalá. Y los chicos de hoy en día es todo lo contrario. Hasta los DJs hacen las cosas entre ellos juntos, se compran los discos juntos, Claro. las bandejas juntos, todo juntos. Entonces eso para que nos entiendan un poco también de dónde venimos, ¿no? Porque yo sé que a alguien que tiene 10, 15 años menos que nosotros le cuesta mucho imaginarse eso que para ellos es un hecho hoy en día, ¿no? Sí, sí. De lo colectivo no existía, Es verdad. básicamente. Inclusive Bueno, nosotros tuvimos un colectivo de live, Sí, sí. Pero era de live nomás. No es que nada. era de live, que cada uno tocaba sus temas en realidad. Nos íbamos turnando. de la misma manera que hay ya muchos DJs uruguayos yendo a Europa, todo eso, ¿hay un lugar para el live también para eso? Como para vender Uruguay a través del live set. Y bueno, en eso estamos. Claro. En eso Sí. estamos. Yo estoy ahora dedicado a potenciar el live set en general dentro de la música electrónica. Yo siempre digo que para mí es el futuro de la música electrónica. Cada vez más gente lo hace. No, por supuesto, no le va a quitar ningún espacio a los DJs, ¿no? Y por favor que sigan existiendo. Este, pero sí, creo que la música hoy en día es electrónica, la música en general. Y cada vez más el hecho de la pista y lo que es el raving, digamos, o que haya un DJ o alguien tocando, va sustituyendo más a lo que era la típica experiencia musical de los jóvenes, que era el concierto,
cada vez más una pista es un concierto. Sí, Entonces cada vez más la música electrónica en vivo va a ocupar ese lugar en la pista que antes solo claro. era en un concierto. Entonces, es natural, no tenemos que hacer tampoco mucho esfuerzo, es una cosa que está sucediendo ya de por sí. Y bueno, a la larga, obviamente, que ya te digo, con todo el talento que hay acá y la gente tanta gente que hace live set, va permeando Sí, en los mercados hegemónicos o centrales de la música electrónica. Uruguay, por supuesto, ya tiene una reputación internacional, por lo menos en el mundo de la música underground y lo que yo le llamo sí. el mainstream del underground. Ujú. Todos nos conocen, hay discos uruguayos en Japón, en Tailandia, en cualquier lado. Vas a una disquería y hay discos uruguayos. Y también, no voy a adelantar nada, pero por lo menos yo estoy desarrollando un proyecto para darle el homenaje a la escena electrónica uruguaya que merece y también llevarlo a nivel nacional y que tenga definitivamente un reconocimiento de la gente, por lo menos que se enteren. Que se Claro. enteren la gente del Uruguay y que gente que en otros países que todavía no se enteró de la magnitud que tiene la calidad de la música uruguaya y la historia de la música uruguaya, lo puedan ver y saber que es un caso único en el mundo. En el caso de Live Set está bueno también que la gente que entra nueva también entienda que está buenísimo potenciar el live como una actividad diferente al DJ set, ¿sí? Y que tiene sus propias reglas y que tiene un sonido diferente. Y perdón el miedo de eso, no es emular lo que hace un DJ con máquinas y Claro. con mis temas, sino tratar de que tenga sus propias reglas y que eso se transmite. Yo al principio también cuando arranqué a tocar trataba de sonar como un disco y me costó mucho salir de ese paradigma o tratar de sonar como un DJ. Y hay cosas que son diferentes y está bien que esté así. O sea, que no tienen por qué uno competir con el otro. Me parece que son dos experiencias diferentes y que desde el punto de vista del público también que va a bailar, también se puede asimilar de esa manera. Lo que tiene que pasar es que la gente tiene que entender qué es lo que está pasando en parte de eso, ¿no? Informar que, bueno, esto es así y esto es de esta manera y va a sonar de esta manera y tiene reglas diferentes y acá se está creando acá y acá se están poniendo una sucesión de discos y cada cosa tiene su encanto y cada cosa tiene sus reglas y su forma, digamos, de apreciar, como cualquier arte, ¿no? Claro. El DJ set tuvo que pasar el mismo proceso, que la gente fuera entendiendo lo que hacía un DJ. Totalmente. Claro. Porque al Sí, principio nadie ni sabían lo que pasaba en Sí. la cabina el público. Y hoy en día, que más que menos, creo que todo el mundo más o menos Tiene una idea. entiende un poco lo que están haciendo los DJs. Vos escuchás de oído, estás ahí en algún club, en alguna fiesta, y de repente escuchás gente que nunca viste de repente antes, que decís, no, a mí me parece que estuvo más bueno la vez pasada que lo escuché a fulano, Sí. porque tal cosa y tal otra. Impresionante. Es un diálogo que se está dando más, por ejemplo, Mucho, ahora. o sea, sí. Y bueno, de a poco el live va entrando dentro de esa conversación. Ya van entendiendo un poco más las cosas y bueno, también, qué sé yo, la tecnología también, el mercado, digamos, de la venta y fabricación y marketineo de este tipo de cosas ha evolucionado un montón y ya hay opciones a todo nivel, incluso hay máquinas que en realidad antiguamente hubiéramos considerado muy avanzadas, muy profesionales, que hoy en día están pensadas para el público que ni siquiera hizo un tema en la computadora y tiene ganas de comprarse una cosa porque la vio que algún tipo tocando un día y se quiere comprar esto, por ejemplo. Claro. Que hay cosas que son muy accesibles, ¿viste? Y son buenísimas. Entonces, como que también este, la idea de que la música electrónica se hace con aparatos, no solamente con el Ableton, creo que lo conoce hasta mi abuela, ya Sí. prácticamente. Y después, ahora está pasando lo mismo con las maquinitas, como le dicen, ¿no? O sea, la idea que se hace de la música electrónica se hace con esas cosas, creo que también va pasando a nivel del conocimiento popular, el conocimiento general, que son instrumentos, Claro. ¿no? O sea,
Sí. Más allá del sintetizador con teclado, que es lo que, bueno, todo el mundo más o menos Más o asocia menos, claro. sí. La otra vuelta estaba escuchando los sonidos de Coca-Cola que conocemos, fueron hechos por un ingeniero de sonido, Sí, o no sé San qué. Ciani, sí, en la década del 70. Y seguramente todo el mundo pensaba que era una persona con Claro. un. Bueno, eso también porque también la música electrónica está totalmente, el diseño de sonido y la música electrónica son prácticamente la misma cosa. Sí. Y bueno, hoy en día que hay tanta cultura del audiovisual, muchísima gente más interiorizada en lo que es la producción de un video, de una serie, de lo que sea, como que el audio digital y los procesos de producción de cualquier sonido es algo que mucha más gente entiende también. Entonces ya no es tan difícil que entiendan que está saliendo toda la música de esto, por ejemplo. Claro. ¿No? Sí, sí. Pero está saliendo todo de ahí, sí. Antes te preguntaban eso, Sí, ¿te sí, acordás? sí, sí. Pero vos tenés todos los Todo sonidos acá acá adentro, adentro. te preguntaban. Sí, sí. Sí, Sí. todos Igual acá a mí me adentro. siguen preguntando eso. Claro, bueno, pero Sigue pasando. claro, pero eso, ¿sabes por qué? Porque lo bueno es que cada vez vamos llegando a más gente Está bien. que nunca habían encontrado. que nunca fue, que nunca vio eso, y esa es la idea, ¿no? Va a llegar un momento, como digo yo, seguro, no estoy equivocado, en unos años que nadie va a tener ninguna duda de lo que está pasando. Claro. Un tipo tocando, y no se va ni llamar live ya. Sí, Toca sí. fulano. No hay que, ya no va a haber que poner más live al lado del live. Sí, como algo. Claro, es tipo, es un DJ, es un live, ¿Qué no importa? sé, No sé. llego y me entero. Claro. Lo que importa es que estoy bailando, no me está gustando, yo qué sé.